Muy bien, comenzamos. Listo. Hare Krishna. Hare Krishna, muy buenos días. Saludos para todos. Espero que se encuentren bien. Espero que hayan estado bien. Ayer no tuvimos la sesión del estudio, así que espero que hayan pasado un buen día, unos buenos días ayer, antier. Y hoy aquí estamos de vuelta. Vamos a dar inicio. Hoy nos corresponde el texto 34 del capítulo 6 del primer canto de Bhagavatam. Así que vamos a comenzar. Estamos llegando al final del capítulo. Vamos a ver. Sí. En unos días, la próxima semana, vamos a terminar este capítulo. Voy a darle vuelta aquí a esto para que ustedes lo vean. Ahí está. Canto primero la creación. Ya luego, vamos a ver, a hacer un poco más grande esto. A terminar de conversar, que pronto, como digo, la próxima semana acaba el capítulo. Luego viene el capítulo 7, que va a relatar cómo fue el incidente que llevó, vamos a ver. Ese capítulo 7 relatará el incidente, cómo se gestó toda la escena para que se diera paso a hablar el Bhagavatam. Que eso lo vamos a ver. Cómo es que el rey, bueno, esto lo vamos a ir discutiendo después. Cómo es que el rey Pariksit, cómo fue eso de que solamente tenía 7 días para morir y se le ocurrió ir a la ribera del Ganges para escuchar el Bhagavatam. Todo eso se va a relatar en el capítulo 7. Así que pronto lo iniciamos. Mientras tanto, seguimos 34, ¿no? Vamos a terminar de ver cuál fue la conversación, en qué quedaron, cuál es toda esta escena, que Narada termina su conclusión hacia su discípulo Vyasa. Vamos a acomodar algo aquí también. Ok, así que el texto, bueno, antes del texto vamos a recitar la oración. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Nastiki Srimvatam Subhakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Yavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishna Swadamupagate Dharmanyana Vivisaha Kalaunasta Drishamesha Puranarko Dunodita. Muy bien. Así que tenemos texto 34. Etadyatura chitanam matrasparshe chayamuhu bhava sindhu plavodristom
Haricharyanuvarnanam etadhyatura chitanam matrasparshe chayamuhu bhava sindhu plavodristom haricharyanuvarnanam. Bhava Sindhu Plavón. Vamos a ver la traducción y el significado, dados ambos por Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Traducción. Mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedades por desear que los sentidos se pongan en contacto con sus objetos, pueden cruzar el océano de la nesciencia en un bote de lo más idóneo, o sea, el canto constante acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Como vemos, el capítulo reitera una y otra vez, el canto y la descripción, podríamos decir, porque no querría decir que uno se la pase todo el tiempo cantando una melodía, sino que también hace referencia a describir o hablar acerca de que se pone como el canto, que también involucra canto, por supuesto, canto con una melodía. Vamos a ver el significado. La señal característica de un ser viviente es la de no poder permanecer silencioso ni siquiera por algún tiempo. Él tiene que estar haciendo algo, pensando en algo o hablando de algo. Por lo general, los hombres materialistas piensan y discuten acerca de temas que satisfacen sus sentidos. Pero como esas cosas se llevan a cabo bajo la influencia de la ilusoria energía externa, dichas actividades de los sentidos no les proporcionan de hecho ninguna satisfacción. Por el contrario, ellos se llenan de preocupaciones y ansiedades. Esto se denomina maya o, entre comillas, lo que no es. Aquello que no puede brindarles satisfacción se acepta como un objeto de satisfacción. Así que Narada Muni, sobre la base de su experiencia personal, voy a subrayar, dice que la satisfacción de esos seres frustrados que están dedicados a la complacencia de los sentidos consiste en cantar siempre acerca de las actividades del Señor. Lo cierto es que únicamente se tiene que cambiar el tema. Nadie puede detener las actividades del pensamiento de un ser viviente, ni los procesos de sentir, desear o actuar. Pero, si uno quiere verdadera felicidad, únicamente tiene que cambiar el tema. En vez de hablar de la política de un hombre moribundo, uno puede discutir acerca de la política que administra el propio Señor. En vez de disfrutar de las actividades de los artistas de cine, uno puede volver su atención hacia las actividades del Señor con sus compañeros eternos, sus asociados eternos, tales como las gopis y Lakshmis. La todopoderosa personalidad de Dios, por su misericordia sin causa, desciende a esta tierra, a la tierra, y manifiesta actividades casi del tipo de los hombres mundanos, pero al mismo tiempo extraordinarias, porque por Él ser todopoderoso.
Él lo hace en beneficio de todas las almas condicionadas, de manera que estas almas puedan volver su atención hacia la trascendencia. Al así hacerlo, el alma condicionada será promovida gradualmente a la posición trascendental y cruzará fácilmente el océano de la nesciencia, la fuente de todos los sufrimientos. Esto lo declara, sobre la base de su experiencia personal, una autoridad tal como Sri Narada Muni. Y nosotros también podemos tener la misma experiencia si comenzamos a seguir los pasos del gran sabio, el devoto más querido del Señor. Este es el fin del significado. Vamos a regresar al texto nuevamente. Y la traducción dice que mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedades por desear que los sentidos se pongan en contacto con sus objetos, pueden cruzar el océano de la nesciencia en un bote de lo más idóneo. El canto constante acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Om Gyanati Mirandasya Yananyana Salakaya Chaksurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakamaya Bhavati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Navando Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Vrishavanusute Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarugascha Kripa Sindhubhya Evacham Patitanam Pavani Vaishnaveyo Namo Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Muy bien. Hare Krishna, bienvenidos. Texto 34 fue lo que leímos. Y hay algunas cosas que mencionaremos que nos pueden resultar útiles, nos pueden resultar relevantes. Narada Muni continúa hablando, como habíamos dicho, continúa conversando con su discípulo, que es Vyasa, ¿no? Y
vuelve a decir, Narada Muni vuelve a decir que según mi experiencia, él dice, él lo dijo hace algunos días atrás, que según mi experiencia, cuando uno escucha constantemente, uno puede sentirse revitalizado, él decía. Luego lo menciona de vuelta aquí, que según mi experiencia, aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedades pueden cruzar ese océano de nesciencia en el bote más idóneo, que es el canto constante de las actividades del Señor. Es interesante aquí que en los textos anteriores, que en realidad esto viene desde el capítulo anterior, Narada dijo que según mi experiencia, cuando uno escucha acerca del Señor Supremo, uno se pone en contacto con Él, ¿no? Él dice, si ustedes recuerdan, al final del capítulo anterior, él le dijo a Vyasa que, por favor, describe las actividades del Señor, porque esas actividades pueden satisfacer los corazones, tanto de las personas materialistas, que están absortas nada más en actividades materialistas, pero también pueden satisfacer la necesidad de aquellos trascendentalistas que buscan respuestas, que buscan experiencias más allá de lo ordinario. Ambos pueden sentirse satisfechos, dice Narada Muni, porque él dice, mi experiencia es que yo pude escuchar a estos grandes sabios hablar y describir al Señor Supremo. Y yo tengo la experiencia de haberlos escuchado a ellos y haber despertado mi atracción por el Señor Supremo, él dice. En este caso, él dice que mi experiencia personal es de haber visto a otros, porque como dijimos, y como lo venimos descubriendo y leyendo, Narada dijo que me pasé viajando, ¿no? Él dice, me pasé viajando de un lugar a otro después de haber visto al Señor. Me pasé de un sitio a otro cantando acerca de las actividades del Señor. Y en el día de hoy, en el caso de hoy, él dice que mi experiencia es que haber visto a muchas personas llenas de ansiedades y llenas de preocupaciones. Él dice, haber visto tantas personas que por el contacto con este bote trascendental, él pone una analogía, una alegoría curiosa. Por estar inmersos en esa vida materialista, yo los he visto, él dice, tanto que he viajado, yo los he visto, que logran un contacto y logran despertar su felicidad espiritual y su vida espiritual a través de la escucha constante. En el primer caso, él dijo que mi experiencia es yo mismo haber sentido la presencia del Señor por el canto y por la escucha que presté a estos grandes sabios. Y en el día de hoy habla de la experiencia que él tuvo viendo a otros cómo se revitalizaba su vida pasando de la conciencia material a la conciencia espiritual. Él menciona algo que merece la pena también rescatarlo a nosotros. Aquí Narada Muni habla de los sentidos que se ponen en contacto con sus objetos. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y no solamente habla de ello, sino que él dice que hay personas que están llenas de preocupaciones y ansiedades porque están deseando que los sentidos se pongan en contacto con sus objetos. ¿A qué se referirá Narada Muni con esto? ¿O a qué se refiere? En realidad este es un tema de Bhagavad Gita. Este es algo que menciona Krishna en la Bhagavad Gita y habla de los sentidos y los objetos de los sentidos, como nuestro cuerpo mismo. Voy a cambiar aquí un momento. Nuestro cuerpo mismo, y esto lo hablamos también hace un par de semanas, pienso, en las tardes en Bhagavad Gita, cuando hablábamos de las almas condicionadas, ¿ustedes recuerdan? Y cómo las almas condicionadas reciben, vamos a ver si lo puedo encontrar. Krishna dice en Bhagavad Gita, capítulo 15, texto 9.
No, al revés. 15.9, que el alma, cuando pasa a un nuevo cuerpo, él dice, recibe un nuevo tipo de oreja, un nuevo tipo de oído, un nuevo tipo de, vamos a ver, un nuevo tipo de lengua, sentido del tacto. Aquí está. La entidad viviente, tomando otro cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz y sentido del tacto, los cuales se agrupan alrededor de la mente. De esa manera ella disfruta de un determinado conjunto de objetos de los sentidos. Aquí aparece nuevamente, vean, el concepto de objetos de los sentidos. No sé si lo estoy compartiendo. Así que aquí en este texto nada más es un ejemplo de otros. Hay muchos otros textos en donde Krishna habla de los sentidos, por un lado, pero también los objetos de los sentidos. Si los sentidos, como en este mismo verso se mencionan, el sentido del tacto, el olfato, el gusto, el sentido de la vista y el sentido del oído. Ellos son los 5 sentidos, ¿no? Que, bueno, esto, para conocer los 5 sentidos, no es que se requiera todo un estudio de Bhagavad Gita. Todos sabemos de la existencia de los 5 sentidos, ¿no? Vamos a ver si puedo mostrarles algo más. Esos 5 sentidos, como digo, pues es una materia del kinder, ¿no? Todos sabemos de ello. Pero nos introduce aquí Bhagavad Gita, y hoy también lo vimos en Bhagavatam. Voy a regresar aquí a Narada Muni. Narada Muni hablando de que hay personas que están llenas de preocupaciones y ansiedades porque están deseando que sus sentidos se pongan en contacto con los objetos de los sentidos. Así que vamos a hacer el repaso. Sentido de la vista, sentido del olfato, sentido del gusto, sentido del tacto y sentido del oído. Esos 5 sentidos tienen su correspondiente, ¿cómo es esta palabra? Correspondiente interacción. Estos 5 sentidos interactúan correspondientemente con las formas, los sabores, las texturas, los sonidos, y me falta uno, y los aromas. Ahí está. Cada sentido. El Bhagavatam describe, más adelante por ahí en el capítulo 3, en el canto 3, el Bhagavatam describe cómo es la creación del universo y cómo los cuerpos materiales van creándose al mismo tiempo que se crean los sentidos, porque todos los seres vivientes tienen los mismos sentidos. Algunos seres vivientes tienen sentidos más desarrollados que otros, como decíamos, las águilas tal vez tienen un sentido de la vista mucho más agudo que el nuestro, o los elefantes tienen un sentido del oído mucho más despierto que el nuestro. Y así sucesivamente encontramos otros animales que al mismo tiempo están limitados en el uso de otros sentidos. Pero en general todos los seres vivientes tienen los mismos 5 sentidos, todos. Y algunos, desde los seres vivos más complejos o de los seres vivos más simples, todos tienen estos mismos 5 sentidos. Y toda la vida material consiste en que yo, a través del olfato, el gusto, el oído, el tacto y el oído, me pongo feliz cuando esos 5 sentidos logran estar en contacto con los objetos de los sentidos. O sea, cuando los oídos están escuchando sonidos atractivos. Cuando mi sentido del oído se pone en contacto con su objeto, o sea, el objeto del sonido. Mi sentido del oído logra ponerse en contacto con los sonidos.
o mi sentido del gusto, mi lengua, se logra poner en contacto con sabores agradables. Y esos son los 5 objetos que calzan e interactúan con los 5 sentidos. Como dijimos, los objetos son las formas para los ojos, para la vista. Los colores también entran aquí. Las formas para el sentido de la vista. Los sonidos para el sentido del oído. Las texturas para el sentido del tacto. Los aromas para el sentido del olfato. ¿Y cuál me falta? Bueno, perdí la cuenta, pero la idea es esa. Y Narada Muni menciona aquí hoy que uno se pone en ansiedad y en preocupación siempre y cuando la mente de uno esté únicamente deseando que mis sentidos se pongan en contacto con sus objetos. Y aquí entra también el asunto de, Prabhupada lo va a mencionar más abajo, vamos a bajar un poquito. El concepto que en todo el Bhagavad Gita y en todas las escrituras se habla de la satisfacción de los sentidos. Y es así, en ese concepto, en esa frase, es como toda la filosofía Vaishnava describe la felicidad material o la felicidad espiritual. La felicidad material es únicamente aquella felicidad que se experimenta cuando los sentidos se ponen en contacto con los objetos, cuando solamente consiste en tocar cosas agradables y en escuchar cosas agradables, como Prabhupada dice aquí en el significado, en ver una película con buenos efectos buenos efectos gráficos, y eso es todo. Y esa felicidad ordinaria, toda la filosofía Vaishnava la describe como disfrute de los sentidos. Y es algo que aquí más abajo también, vean, la complacencia de los sentidos, voy a hacerlo más grande. Ustedes seguramente lo habrán notado si han leído suficiente, porque Prabhupada casi que a cada página Prabhupada menciona ese concepto, la complacencia de los sentidos, la complacencia de los sentidos, el disfrute de los sentidos. Y esa frase, el disfrute de los sentidos o la complacencia de los sentidos, es un sinónimo de felicidad material, podríamos decir. Mientras que de manera antagónica, no sé si antagónica, pero de manera opuesta, encontramos la felicidad espiritual que tiene que ver, por esa razón, y en un sentido, por esa razón se ponen como completamente opuestas la vida material con la vida espiritual, porque las actividades materiales regalan un tipo de felicidad que es opuesta a la felicidad espiritual, ¿no? Y la razón de ello es porque el método para conseguir felicidad espiritual es diferente al método para conseguir felicidad material. Vamos a bajarlo un poco más. Y la felicidad material consiste únicamente en yo satisfacer mis sentidos. No me importa, y todos tenemos experiencia de ello. Por ejemplo, encontramos a alguien que es de Argentina y le decimos, ¿cómo es Argentina? Y él nos describe cómo es Argentina. O yo podría, mejor otro ejemplo, yo podría ir a Argentina y regresar y contarles a ustedes, no, la gente en Argentina es, qué buena onda. O yo podría venir y decir, el clima en Argentina es, qué buen clima. O yo podría ir y decir, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo? La comida de Argentina, tienes que probar la comida. Y así similarmente, si nos detenemos a pensar, todas las descripciones que yo dé de ese lugar al que fui van a ser, primero, por supuesto, completamente subjetivas, porque únicamente estoy describiendo lo que yo percibí con mis sentidos mientras estuve en ese sitio llamado Argentina. En realidad, lo único que estoy haciendo es describiendo la manera subjetiva en la que yo percibo ese sitio. Y es así como encontramos descripciones de alguien, o todos hacemos esto en realidad,
en la medida en la que estamos distraídos y no nos damos cuenta, todos hacemos esto de sí. No, es que las personas en tal sitio son buena onda. No, es que la comida en tal lugar es súper buena. Y lo único que estamos haciendo es describiendo que yo cuando estuve allí en Argentina comí ciertos platos que los objetos de los sentidos, o sea, ciertos sabores, yo los percibí con mi lengua y me hicieron tan feliz esos sabores que me hacen catalogar que la comida de Argentina es buena. O al revés, ¿no? Si en alguna ocasión yo fui al mismo lugar y probé ciertos platos que mi lengua no estuvo feliz, entonces a donde sea que vaya yo voy a decir, no, ni pruebes la comida de Argentina. Y voy a darle esa propaganda mala. ¿Por qué razón? Porque mi lengua no se sintió satisfecha y de ahí en adelante yo le pongo una etiqueta a toda la comida de Argentina y digo, no, ni pruebes. Y catalogo el mundo y le pongo esa etiqueta a todo el mundo en realidad, a todas las experiencias que voy teniendo en mi vida. Voy poniendo esas etiquetas basadas únicamente, ¿es buena o es mala? Basadas en si me dio mucho placer o me dio poco placer. Y eso es técnicamente la complacencia de los sentidos. Y si mis sentidos logran estar complacidos, entonces voy a dar buena publicidad de eso. Y voy a, donde sea que vaya, voy a decir sí. La gente en este lugar es buena onda. El clima en tal sitio, qué bueno. La comida en tal lugar, muy bien. Pero lo cierto es que todo es una percepción completamente subjetiva y que parte de los sentidos ordinarios, de los sentidos materiales. Y es así como, supongamos, nuevamente, vamos a un picnic aprovechando que ya dentro de poco vamos a ser libres. Siempre lo fuimos, libres, pero, y en otro sentido nunca lo seremos, a pesar de que la cuarentena termine y a pesar de que por fin todo va a ser normal. En un sentido, nunca seremos libres a menos de que cultivemos realmente vida espiritual. Pero, siguiendo con la analogía o con la hipótesis de que vamos a un paseo y vamos a ir a la playa porque Panamá tiene playas bonitas. Entonces vamos a ir a la playa. Bueno, eso es lo que dicen. Así que vamos. Y resulta que cuando llegamos al lugar, el clima, las nubes empiezan como así de manera muy dramática. Llegamos al sitio, todos vamos contentos. Las nubes empiezan a poblar el cielo y empiezan a poner un tono más gris en el ambiente y nosotros estamos ahí contentos con, ¿cómo se llama? La comida que llevamos, los sándwiches, no sé qué llevamos, y las sodas para quien les gusta beber soda. Y todo es un humor muy festivo, todos van sonrientes, pero tan pronto como las nubes grises empiezan a cambiar el color del cielo, y como se ve que a lo lejos empieza a llover y empieza a lloviznar, el estado de ánimo de todos seguramente va a cambiar. Seguramente, tal como Narada Muni dice aquí, voy a hacerlo más grande nuevamente. Narada Muni habló de que hay personas que están llenas de preocupaciones y ansiedades porque sus sentidos se ponen en contacto con sus objetos. Entonces las nubes empiezan a poblar el cielo y es posible que nuestro estado de ánimo cambie y el día se echó a perder. Ya el paseo se vino abajo y habrá quien de repente yo me empiece a lamentar porque sí, no, ¿por qué vinimos a este sitio? Yo te dije que iba a llover. Y la otra persona dice, no, pero yo que sabía que iba a llover. Y las nubes en el cielo, lo único que está ocurriendo allí y que se está generando incluso una discusión, yo podría decirle, Balabhadra, ¿por qué me dijiste que viniéramos a esta playa? Yo podría echarle la culpa a Balabhadra y él me dice, yo no sé, ¿para qué me echas la culpa a mí?
Y se puede generar toda una discusión únicamente porque nuestros ojos están viendo que hay nubes en el cielo, únicamente está ocurriendo objetos de los sentidos, o sea, formas en el cielo, con colores. Es una forma de una nube con color oscuro y está entrando por nuestros ojos, por nuestros sentidos. Y eso nos hace pensar que vamos a tener, bueno, a mí me hace pensar que voy a tener un mal día y me lleno de preocupación y me lleno de ansiedad. Y luego de repente empieza a caer unas cuantas gotas y las gotas caen en la piel y otra vez, objetos de los sentidos en forma de gotas, un poco frías tal vez, y es nada más agua y son nada más texturas entrando en contacto con la piel. Y me frustro más todavía y le pongo más la culpa todavía a la madre. Digo, para a la próxima no te vuelvo a hacer caso porque nos traíste aquí. Todo lo demás. Y son nada más objetos de los sentidos entrando en contacto con los sentidos, ¿no? Y de ahí en adelante yo me puedo frustrar, me puedo llenar de preocupaciones. Y ahí el asunto, el juego y la ecuación de la mente que cataloga un buen día o un mal día de acuerdo a cómo los objetos de los sentidos interactúan con sus propios sentidos. Y es aquí donde viene el famoso dicho, es el famosísimo dicho de que ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, en otras palabras, mientras los objetos de los sentidos, mientras yo no me dé cuenta, como en el caso de las nubes en el cielo, mientras yo no me dé cuenta que las nubes están ahí en el cielo, no me frustro. Pero tan pronto como veo las nubes que ya está empezando a llover, me lleno de ansiedad, de preocupación y me pongo a discutir con el Prabhu. Ojos que no ven, o sea, objetos de los sentidos que todavía no entran en contacto con los sentidos, la mente no va a tener preocupación. Pero una vez los ojos ven, el corazón siente. Una vez la mente percibe los objetos externos, se llena de ansiedades. Así que Narada dice hoy que mi experiencia es que todas las personas están movidas por los objetos de los sentidos. Todo el mundo cataloga un buen día o un mal día por las experiencias de los sentidos. Todo el mundo cataloga buen trabajo o mal trabajo. Todos nuestros procesos de catalogar como bueno o malo ciertas actividades, ciertas cosas, todo está relacionado con cómo yo percibo los objetos de los sentidos. Y Narada Muni dice, si usted es una de esas personas cuya única felicidad depende de que los objetos le den placer a sus sentidos, va a estar lleno de preocupaciones y ansiedades. Y la forma de salir de allí es el canto constante del Santo Nombre del Señor. Es curioso también porque en el mismo texto, vamos a ver, ustedes van a ver, en el mismo texto aparece esta tercera línea, es muy interesante, la estoy subrayando aquí. El texto mismo, Narada dijo que Bhava Sindhu Plavo Dristo. En realidad esta es una sola palabra que está unida por los guiones. Estos son tres palabras distintas, pero unidas por este guión se convierte en una palabra compuesta. Bhava Sindhu Plavo. ¿Qué Prabhupada la traduce? Ustedes van a ver. Bhava Sindhu es la nesciencia y Plava el bote. Bueno, Bhava Sindhu más bien él la traduce como compuesto, que es el océano de la nesciencia. Y Plava sería el bote. Este Bhava Sindhu, que es un océano de nesciencia, un océano de sufrimiento, que se puede cruzar con un bote, buscamos aquí esta palabra que es drista. Vamos a ver, voy a regresar al Bhagavad Gita, ustedes van a ver. Bhagavad Gita, dristo, ¿dónde está esta palabra? 2.16. Sí. Dristo, aquí está. Les voy a mostrar. Esta palabra dristo es la misma palabra que estoy subrayando aquí, dristo. Ustedes pueden checar, ¿verdad? En el texto de hoy, 6.34,
Y esta otra palabra, la voy a pasar por acá, es dristo, en Bhagavad Gita 2.16. Vamos a ver la traducción en ambos textos y vamos a encontrar algo interesante. Aquí está bien. Drista, lo voy a subrayar aquí, que en Bhagavad Gita 2.16, la palabra drista, Prabhupada lo traduce como observando. ¿Correcto? Ahora vamos al texto de hoy de Bhagavatam, en donde la palabra dristo, en la traducción palabra por palabra, Prabhupada lo traduce como, no como observando, sino más bien como experimentando. Es algo curioso, un detalle curioso, porque la misma palabra, y es literalmente la misma palabra, en dos contextos tienen un significado distinto, una traducción distinta, que en un sentido terminan siendo lo mismo, porque observar y experimentar, en un sentido, estamos dentro del mundo material. El observar es como tal cual como la película del Matrix, la Matrix, que únicamente nosotros dentro de este mundo solamente estamos observando en realidad. Krishna describe esto en Bhagavad Gita como la persona, o sea, el alma entra al mundo material y ella lo que hace es únicamente observa. Nosotros, en este sitio, que es el mundo material, nada más observamos. Es como ver una película, es como ver un partido de fútbol, es como ver una telenovela, es como ver una película, o ver una serie, o incluso ver un video gracioso de YouTube, de Facebook. Solamente estamos observando, pero curiosamente, voy a regresar porque esto tengo que mostrárselos. Pero curiosamente no solamente estamos observando, aquí vamos nuevamente el palabra por palabra, que este concepto de la nesciencia, que es Bhava Sindhu, por eso esta frase la seleccionamos, Bhava Sindhu, que Prabhupada lo traduce como el océano de la nesciencia. Nesciencia, o en otras palabras, el océano de los necios, por eso se usa la nesciencia. La nesciencia, pues, es aquella actividad, podríamos decir, no una actividad, pero los necios están ubicados dentro de la nesciencia, contrario a la verdadera sensatez. Y en esa nesciencia, a pesar de que solamente estamos observando, en realidad la pobre alma, ella piensa que está experimentando. Es aquí donde está. Por esa razón el mundo material es para los necios, porque solamente un necio se cree el cuento. Solamente un necio, y bueno, de alguna manera es entendible, ¿no? Porque si me corto el brazo, si alguien está cocinando y se corta los dedos, pues eso no es nada agradable. ¿Cómo yo podría decir, bueno, solo estoy observando, no soy yo? O sea, yo experimento dolor, por supuesto, ¿no? Pero, de alguna manera, las escrituras nos van revelando de que las almas dentro del mundo material, que únicamente están, aquí estoy subrayando drista, pero voy a volver a drista como observando, las almas solamente están observando, pero es tan fuerte la ilusión y el alma es tan necia y es tan ignorante y está tan contaminada que a pesar de que solamente está observando, ella imagina que está experimentando. Y nosotros tenemos experiencia de ello. Nosotros vamos a iniciar con un partido de fútbol, por ejemplo, no sé si a todos les ha ocurrido o al menos lo hayan visto. Está el partido de fútbol y esperas que ganen los que visten de rojo, pero van perdiendo tu equipo que viste de rojo y los que visten de blanco van ganando. Y ya es el último minuto, y los de rojo tienen que meter el gol. Y a personas les ocurre eso, muchas personas, ¿no? Y todos están ahí con como dijo Narada Muni, voy a regresar al texto porque Narada Muni lo dijo, tal cual. Dijo que esas personas están llenas de preocupaciones y ansiedades, ¿no?
Y entonces la persona está allí gritándole al televisor o al celular, no sé dónde está viendo el partido, gritándole que dale la pelota, tírala, ¿por qué te tardas tanto? Dale. Y es increíble el hecho de que la persona se mete allí en el partido, ¿no? O sea, es un adulto, incluso puede ser un adulto que puede incluso tener haber cursado la universidad, por ejemplo, o sea, académicamente puede ser una persona brillante, su cerebro puede ser así súper complejo en cierto sentido, su capacidad de razonar, pero en ese momento no se detiene a pensar que ese futbolista no me escucha, ¿para qué le voy a gritar? En ese momento la persona está solamente viendo, está drista, voy a cambiarlo nuevamente, está solamente observando, drista, pero al mismo tiempo el mismo proceso de drista, de observar, lo hace imaginar que está experimentando. Así que a pesar de que solamente está viendo, él cree realmente de alguna manera, está observando, pero él cree que está experimentando ese partido de fútbol. Y él grita con toda su fuerza. Y cuando por fin su equipo puede echar el gol y poner el gol en la meta, todos lo hemos visto, la euforia como sale así, el grito sale desde lo más profundo de las entrañas y ¡gol! Y la gente se abraza, a los que les gusta mucho el fútbol, pues. Y no solo el fútbol, sino otros deportes también. No quiero dar la impresión de que estoy haciendo una mala propaganda para el fútbol. Eso es otro tema aparte. Estoy hablando de cualquier deporte en general. Y sí, ¿no? Lo que ocurrió es que la pelota entró y las personas gritan y bailan y es tanta felicidad durante días incluso. Al día siguiente se celebra si era un partido importante. Lo mismo pasa en una película, ¿no? O en una telenovela de que alguien está triste observando, pero se cree tanto el cuento, la persona es tan necia en un sentido que ella piensa que está experimentando y se enoja con el malo porque el malo de la película es tan sinvergüenza y tan descarado que ojalá que lo maten. Y si ustedes pueden observarse a sí mismos cuando uno ve una película, y en realidad el cine específicamente es todo un arte en el sentido de que puede generar en nosotros esas emociones únicamente con el hecho de que nosotros estemos viéndolas, haciendo usos visuales, haciendo usos auditivos, en realidad es audiovisual toda la experiencia, pero llega un momento en el que sientes un cierto tipo de odio, como cierto tipo de odio hacia el malo de la película, en general, ¿no? Y surge ahí el deseo de que ojalá que lo maten aquí, ojalá que aquí lo atrape la policía, ojalá que... Y va surgiendo en nosotros una serie de emociones, a pesar de que estamos drista, solamente observando, pero al mismo tiempo estamos experimentando. Aunque esa experiencia es completamente ilusoria, es aquí la nesciencia, la necedad nuestra, es una experiencia ilusoria. O un meme incluso, o bueno, un video viral que dura 5 segundos de alguien que se cae, qué sé yo, o alguien que dice algo muy gracioso. Es lo mismo, solamente estamos observando, pero nos adentramos en la experiencia. ¿Y cuál es el problema aquí? Vamos a volver al mismo texto de Narada. Narada dice que no solamente el detalle con esto, esta es toda la teoría y tiene sentido hasta acá, ¿cierto? Hasta este punto. La cuestión está de que hay tantos estímulos externos que esas experiencias se vuelven un océano, dice Narada. Voy a subrayarlo aquí. Narada dice que, en el mismo verso en sánscrito, dice que Bhava Sindhu. No es que yo solamente me identifico con el partido de fútbol y me identifico con la película, sino que a cada momento ocurren estímulos externos que yo me la paso identificándome con cosas irreales. La película es fácil de comprender, el partido de fútbol es fácil de comprender, pero después termina la película y termina el partido de fútbol y es más difícil
identificar cómo me estoy adentrando en una película falsa. Y es así que me la agarro con el presidente y me voy a hablar mal. Es que sí, es que Monsanto, y es que el presidente, y es que las grandes corporaciones, y es que, ¿quién más puedo meter aquí? Nestlé, Unilever, y todas estas. Monsanto lo metemos ahí también, y la ONU, pero un momento, esa es otra película también. Ese es como el partido de fútbol, pero en otro escenario. Eso es como, a ver, ¿qué película puedo mencionar? Bueno, yo no soy tanto de películas, pero como, bueno, aquí le voy a quedar mal. Pero si yo veo una película y me agarro esa mala onda con el villano, cuando termina la película y me agarro la mala onda contra lo mismo, contra Monsanto y con el presidente y con, ¿quién más? La ONU y la Organización Mundial de la Salud, pero es la misma película en realidad. Nosotros únicamente estamos observando. El detalle aquí es que cuesta más trabajo, es una cosa un poco más sutil darme cuenta de que esta película se ve más real, pero en fin de cuentas es otra película. Es una película irreal. Solamente estamos aquí observando. Y Krishna menciona una y otra vez eso en Bhagavad Gita, el arte de aprender a vivir, el arte de aprender a ejecutar mis deberes, pero no identificarme con esa película. Recordar todo el tiempo que esa película es nada más una película. Es nada más una cosa ilusoria, una cosa que es secundaria. Y como decíamos, el detalle es que se vuelve un océano de nesciencia, porque salgo de la película, tal cual, la película de Hollywood, la película de Avengers, para entrar en la película a lo que nosotros llamamos la vida real, pero sigue siendo ilusorio, porque nuestra vida real es el servicio constante a la suprema personalidad de Dios. Esa es la vida real de todas las almas. Y así como después de Avengers termina toda la película y después de Avengers todos los actores pues guardan su traje y en la siguiente película esos mismos actores van a ser, si en la película era Superman, bueno, Superman no sale en los Avengers, pero Spider-Man, si en la película el actor era Spider-Man, en la siguiente película, en cualquier otra película, ahora va a ser un, qué sé yo, un matón de una mafia, y en la siguiente película va a ser un general de la marina, qué sé yo, y en la siguiente película ese mismo actor ahora va a ser el papá de un niño que toca la guitarra, qué sé yo. Esos actores van cambiando de roles, ¿no? Y nosotros similarmente. El presidente que tanto odio recibe de tantas personas, en la siguiente película ese mismo presidente va a recibir otro cuerpo y usted mismo va a recibir otro cuerpo y la película se va a acabar y ya no va a haber ni presidente ni yo mismo voy a ser la misma persona que soy, porque son roles que van cambiando. El detalle es que es un océano tan grande de nesciencia, de tanta necedad hay en nuestra vida o tanta oscuridad que nos vamos creyendo todas esas películas y vida tras vida, tras vida, tras vida, la pobre alma se cree esa película. Por esa razón Narada menciona que es un océano, porque en un sentido es interminable. En un sentido, si estamos en medio, ya que estamos hablando de películas hoy, si estamos ahí en medio del Titanic, y el Titanic, bueno, aunque fue un hecho real, quedó en medio de la nada o en medio del océano. Y si alguien intentaba, sabemos, ¿no? Si alguien está en el océano y quiere llegar a la orilla, no se puede, damas y caballeros, todos sabemos que no se puede con mi propia fuerza salir del océano nadando con mi propia fuerza. Uno, el lugar es tan extenso, las distancias. Dos, pues yo no tengo tanta fuerza. Tres, hay tantos animales allí que me pueden comer. Cuatro, mi ambiente no es de agua. Posiblemente yo pueda caminar durante días enteros, pero el agua, nuestros cuerpos son más bien para la tierra.
Hay tantos factores que simplemente impiden que una persona pueda por su propia fuerza salir nadando de un océano. No se puede. Y la vida material es así. Es un océano interminable de películas que la persona se cree. Tanto la película de Hollywood como la película de la vida real, a lo que nosotros llamamos la vida real. Y en fin de cuentas se pasa vida tras vida tras vida el alma intentando salir de ese océano. Y ella lo que está queriendo es regresar a su verdadera felicidad. Pero ella no recuerda, el alma no recuerda que su verdadera felicidad es recobrar su verdadera vida, o sea, su vida de servicio devocional al Señor Supremo. Él, como no lo sabe, intenta reparar las películas ilusorias que ve. Intenta gritarle al futbolista de la tele que meta el gol porque mi felicidad depende de que tú metas ese gol. Y si perdimos la Copa del Mundo, pues me voy a frustrar con ese futbolista que no pudo meter el gol. Y asimismo, si yo no logro felicidad, me voy a frustrar ¿con quién? Con el futbolista o con el presidente o con mis vecinos. La pobre alma no se da cuenta que lo que ella busca en el fondo es recobrar su servicio a Dios, su servicio amoroso al Señor Supremo, la fuente de la felicidad. Pero ella le echa la culpa a los futbolistas, al presidente, a Monsanto, a Bill Gates, a la ONU, y eso solamente son factores externos y actores externos que juegan en esta película inmensa llamada El océano de nesciencia. Y la única manera, porque ya el tiempo nos llegó, la única manera, vamos a... Voy a leerlo aquí abajo en el mismo significado, con traducción, con el significado colocado. La todopoderosa personalidad de Dios, por su misericordia sin causa, desciende a la tierra y manifiesta actividades casi del tipo de los hombres mundanos, pero al mismo tiempo son extraordinarias, por Él ser todopoderoso. Él lo hace en beneficio de todas las almas condicionadas, de manera que estas almas puedan volver su atención hacia la trascendencia. Al así hacerlo, el alma condicionada será promovida gradualmente a la posición trascendental y cruzará fácilmente el océano de la nesciencia. Aquí está. Fácilmente cruzará ese océano de nesciencia, la cual es la fuente de todos los sufrimientos. Esto lo declara sobre la base de su experiencia personal una autoridad como Narada Muni. Y nosotros también podemos tener la misma experiencia. La última línea es aquí lo importante. Si comenzamos a seguir los pasos del gran sabio, el devoto más querido del Señor, Narada. Así que, queridos devotos, queridos amigos, damas y caballeros, la única manera de salir de esa película irreal a lo que nosotros hemos acostumbrado a llamar la vida real y recobrar nuestra verdadera vida, nuestra verdadera felicidad, es el canto del Santo Nombre, el escuchar y el cantar acerca de las actividades del Señor Supremo y al mismo tiempo siguiendo los pasos de los grandes devotos, porque así como del océano no se puede salir uno solo, uno requeriría la ayuda de alguien más. Siempre necesitamos la ayuda de los grandes devotos del Señor. Y es así como con este texto yo termino para checar si ustedes posiblemente tengan alguna reflexión, un comentario. Bhagavatam 2.11. Vean qué bonito este texto. El texto dice que, oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y de temor en que todos pueden lograr el éxito. El éxito es regresar a casa. Todos pueden lograr el éxito, tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material incluso, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Todos pueden lograr el éxito en sus actividades con el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades. Siempre es necesario seguir a los demás
seguir a los grandes maestros, seguir a aquellas personas que siguen a los grandes maestros, a los grandes acharyas, y de esa manera estamos más protegidos. Voy a parar hasta aquí y voy a ir para darme cuenta si es posible que haya algún comentario hoy. Sí, efectivamente. Hare Krishna, excelente día. Alejandra Palacios, saludos. Se extrañó mucho la clase, parece que pasó mucho tiempo, pero solo fue un día. Gracias por estar con nosotros. Sí, Alejandra, gracias por sus palabras de apreciación. Definitivamente para nosotros también es muy necesario y alimenta mucho a nosotros estas sesiones, así que lo mismo digo yo. Para mí es una alegría estar de vuelta y poder hacer esta sesión con ustedes. María Lucero, ella dice que... Saludos, María Lucero. Nos vimos ayer. Buen día. Hay quienes clasifican como 10 sentidos o subsentidos, no sé qué serán, que entonces complican más las cosas. Ejemplo, el dolor, la picazón, el frío, calor, el equilibrio, el hambre, etc. Que al momento de entrar en el servicio devocional interfieren de alguna u otra manera en el desarrollo de la actividad. El dolor, la picazón, el calor, el equilibrio, el hambre, todas estas son sensaciones más bien. En algún momento vamos a hacer el estudio detenido de cómo toda nuestra filosofía describe que hay 5 sentidos para adquirir conocimiento, que los mencionamos hoy, 5 sentidos de trabajo, 5 objetos de los sentidos, ahí tenemos 15. Me faltan otros 5 que no recuerdo. Sin embargo, el equilibrio, el dolor, la picazón, ya son sensaciones que se despiertan en la mente por haber percibido los objetos de los sentidos. En este caso, por ejemplo, el frío, la picazón no serían sentidos en sí, sino más bien serían sensaciones. Porque la mente, digamos, tiene el gusto, ¿no? Tiene la lengua. Y la lengua con el sentido, la lengua siendo el órgano, la lengua percibe los sabores a través del sentido del gusto. Pero si yo como algo muy sabroso, la mente ya recibe una sensación, que ya es otra cosa. Es como la mente recibe, qué sensación se despierta en la mente después de que mi lengua, que es el órgano, a través del sentido del gusto, percibió el sabor. Es un poquito complicado tal vez, pero la lengua, que es el órgano, a través del sentido del gusto, percibe los sabores de cierta cosa, cierto alimento, y en la mente se genera una sensación. Y es aquí donde hablamos de sensaciones como el dolor, como el frío. El frío es la interpretación que hace mi cerebro de mi piel en contacto con el viento. Así que las sensaciones y las interpretaciones hechas por el cerebro ya es otra categoría. Por un lado están la piel, como dijimos, que es el órgano, que a través del sentido del tacto percibe las texturas. En algún momento vamos a hacerlo con gráficos porque es más fácil así. Solamente describirlo me da la sensación de que es más enredado. Vamos a abrir espacio un día de estos para hacerlo con gráficos. Si no en la mañana, tal vez será en la tarde, en el Bhagavad Gita en las tardes, para que quede un poco mejor explicado. Hare Krishna. Si es tan fácil cantar el mantra Hare Krishna, ¿por qué tantas personas no se motivan a cantarlo? ¿Eso es karma? Sí, Madre Amrita Ganga. Krishna dice que hay algo llamado como Sukriti. Sukriti, o Prabhupada también habla de las almas piadosas, dice Prabhupada. Y hay almas que son piadosas, almas nobles también lo dice,
Cuando algo malo les ocurre, estas almas nobles recurren al refugio de Dios. Recurren y acuden al refugio de Dios. Algo bueno o algo malo que les pase. Algo bueno lo ven como un favor de Dios. Mientras que hay almas que no tienen tanta piedad y tanta nobleza en su corazón, que serían más bien conocidos como Duskriti. Estas almas, cuando algo bueno les ocurre, ellos no se dan cuenta en que es la gracia de Dios. Y cuando algo malo les ocurre, mucho menos se dan cuenta que la gracia de Dios está ahí. Y pueden, cuando algo bueno les ocurre, dicen, ¿ya vieron? Hice esto bueno sin la ayuda de Dios. Dios no existe. Y cuando algo malo les ocurre, dicen, miren lo malo que me está pasando, Dios no existe porque me pasa algo malo. Así que en un sentido sí tiene que ver con el karma, Madre Amrita. Qué tan piadosa es la persona, qué tan noble es el alma de la persona. Aunque todas las almas en el fondo son buenas, pero hay almas que están más contaminadas que otras. Y hay almas que se les va a dar de manera más natural el servir a Dios. Y el canto del mantra también. Así que sí, de alguna manera sí tiene que ver con el karma. Es tan sencillo, pero algunas personas incluso sienten rechazo hacia el servicio devocional. Y eso es porque tienen ahí mucho duskriti, no tanta piedad en el corazón, sino más bien muchas contaminaciones. Así que sí tiene que ver con el karma. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Saludos, nos vemos en la tarde con algunos de ustedes, con algunos otros nos vemos mañana. Que pasen un lindo día. Hare Krishna.